Bienvenidos. Hoy vamos a darle una vuelta a una de esas historias que, creemos que nos sabemos de memoria. La del profeta Jonás. Ajá. Pero vamos a olvidarnos un poco de la ballena, del viaje. Nos vamos a centrar en el final, en lo que pasa justo después de que Jonás cumpla su misión con un éxito, arrollador. Que es lo más interesante, en mi opinión. Totalmente. Para esto tenemos un texto de un autor llamado Josué, de su obra El pan de este día, que se mete de lleno en la psicología de este profeta que, tras salvar a toda una ciudad, tiene una rabieta monumental. Es que esa es la paradoja. Josué la usa como un espejo, ¿sabes? Nos cuenta la historia de un profeta de hace miles de años para preguntarnos directamente, a ver, ¿qué nos importa más? ¿Tener razón o que las cosas salgan bien? Claro, ¿nos alegra la redención de otro o en el fondo preferimos ver el castigo? Exacto. Es una pregunta que sigue totalmente vigente hoy en día. Pues sí. Pues vamos a meternos en faena. A ver, el contexto es clave. Jonás, enviado por Dios, llega a Nínive, una ciudad enorme, capital del imperio asirio, que eran los enemigos acérrimos de su pueblo. Ojo con eso, que es importante. Eran el enemigo. Exacto. Anuncia su destrucción en 40 días. Y contra todo pronóstico le hacen caso. La ciudad entera, desde el rey hasta el último siervo, se arrepiente, ayuna. Un éxito de convocatoria sin precedentes. Un final de película. El profeta triunfa, salva a más de 120.000 personas. Debería haber una fiesta, ¿no? Pues no. Y aquí empieza lo bueno. El texto de Jonás nos cita el pasaje. Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y no es un enfado cualquiera, ¿eh? Es un enfado que le lleva a discutir con Dios y a desear la muerte, que es muy fuerte. Espera. O sea, su reacción al mayor éxito de su carrera es un enfado tan profundo que prefiere morirse. Esto necesita una explicación. ¿Qué le pasa por la cabeza? Pues aquí es donde el análisis de Joshua es muy agudo. Lo describe como un hombre de, y cito, temperamento mezquino y cerrado. Ahí es nada. Lo que le pasa a Jonás es que su ego ha sufrido una herida mortal. Su preocupación principal no es la salvación de Nínive, sino su propia imagen, ¿no? Exacto, su propia credibilidad. Él había anunciado destrucción, y la destrucción no llega. Siente que ha quedado como un mentiroso. Como un falso profeta. Su reputación, desde su punto de vista, está por los suelos. O sea que el problema no es teológico, es de relaciones públicas. De hecho, él mismo se lo echa en cara a Dios. En su oración, que es más una queja que otra cosa, dice algo alucinante. Lo cito del texto de Josué. Sabía que eres Dios clemente y piadoso, y que te arrepientes del mal. Es increíble. Es como si le dijera, lo sabía. Sabía que eras demasiado bueno y que los ibas a perdonar. Y por eso no quería venir. Es de una soberbia. Es tremendo. Exacto. Confiesa que su huida inicial, la que lo metió en el pez, no fue por miedo, sino para evitar justo este momento. No quería ser el instrumento de una misericordia que él creía que los ninivitas no merecían. Y aquí es donde Josué lo conecta con la actualidad, ¿verdad? Sí, advierte del peligro de que ciertos líderes o predicadores modernos se parezcan a Jonás, que estén más interesados en sus propios resultados, en ver cumplidas sus palabras de juicio, que en la redención. El foco se pone en el yo tenía razón, por encima de la gracia. Es una crítica muy potente. Viene a decir que hay un peligro real en disfrutar demasiado el papel de mensajero del juicio, hasta el punto de que te decepciones si al final la gente se salva. Choca frontalmente con esa otra idea que menciona el texto, la de que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Claro, la reacción de Jonás es la contraria. Hay más enfado en este profeta por toda una ciudad que se arrepiente. Y ese enfado, como decías, lo lleva a pedir la muerte. Y me encanta la respuesta de Dios, que no es un castigo. Es una pregunta sencilla. ¿Haces bien en enojarte tanto? Es como decirle, Jonás, para un segundo, ¿de verdad esta rabieta está justificada? Pero Jonás en ese momento no está para reflexiones. No, desde luego que no. De hecho, no se va a casa. Sigue ahí, enfurruñado. Se va a las afueras, se monta una choza y se siente a esperar. ¿A esperar qué? Pues a ver si cambia el viento, ¿no? A ver si Dios se lo piensa mejor y al final sí que arrasa la ciudad. Sigue esperando que su pronóstico se cumpla. Y es en ese momento de cabezonería pura cuando Dios decide darle una clase práctica, que es una genialidad. La lección de la calabacera. Es una obra maestra de la pedagogía.
En vez de un sermón, que ya ve que no funciona, le da una experiencia, algo que pueda sentir. Ajá. Primero hace crecer una planta, una calabacera, que en una noche se vuelve frondosa y le da a Jonás una sombra maravillosa. Y el texto dice que Jonás se alegró grandemente. El contraste es brutal. No se alegra por 120.000 personas salvadas, pero se pone contentísimo por una planta que le da sombra. La escala de valores está como poco desajustada. Claro, pero es que esa alegría es efímera, porque Dios ya ha preparado la segunda parte de la lección. Claro. Al día siguiente envía un gusano que seca la planta. Y no solo eso, levanta un viento del desierto bochornoso y el sol le da en la cabeza a Jonás sin piedad. El profeta se desmaya y otra vez pide la muerte, pero esta vez su gran tragedia existencial es una planta seca. Vamos, que la ciudad se salva y se enfada. Le crece una planta. Es el hombre más feliz del mundo. Se le muere la planta. Y pide morirse. El hombre era un drama con patas. Totalmente. Pero es que es esa reacción tan desproporcionada la que Dios usa para confrontarlo. Le repite la pregunta: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y Jonás, lejos de recapacitar, se reafirma: sí, con razón me enojo hasta querer morir. Y ahí es cuando llega el jaque mate. Ahí llega el argumento final de Dios que narra el texto. Le dice: tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas? Es demoledor. Lo desarma usando su propia lógica. No le dice estás equivocado, le dice: mira lo que tú sientes por algo insignificante, ahora intenta imaginar lo que siento yo por toda esta gente. Y añade esa capa extra de compasión cuando dice que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. No los ve como pecadores malvados, sino como gente ignorante, casi infantil, que necesita guía, no aniquilación. La lección es clara. Tu compasión, Jonás, está mal calibrada. Exacto. Nace y muere en tu propia comodidad. Te preocupas por una planta porque te daba sombra a ti, pero eres incapaz de alegrarte por una multitud porque su salvación te ha incomodado a ti. Entonces, para conectar todo esto, el autor, Joshua, usa una palabra que me parece clave para describir esta actitud: indolente. Dice: qué indolentes nos volvemos cuando el odio nubla nuestro corazón. Pero no se refiere a la indolencia como pereza, ¿verdad? Es algo más, mucho más profundo. La indolencia aquí es esa incapacidad de conmoverse por lo que le pasa al otro, sea bueno o malo. Es una coraza emocional. Y según el análisis, esa indolencia en Jonás nace del rencor. No olvidemos que los ninivitas eran sus enemigos. Él no solo quiere tener razón, quiere verlos destruidos. Claro. Y ese odio le impide por completo alegrarse de su salvación. La historia se convierte en un espejo que nos pregunta, bueno, cuántas veces, quizá en secreto, nos hemos alegrado del mal ajeno. Sobre todo si ese ajeno es alguien a quien consideramos un adversario. Para ayudar con esa reflexión, el texto de Josué nos deja dos preguntas muy directas. La primera es, esta duele. Dice: me entristece más que mis predicciones no se cumplan que el arrepentimiento de quien necesitaba gracia. Es una pregunta que va directa a la yugular del ego. Te obliga a poner en una balanza tu reputación, yo tenía razón, contra el bienestar de otra persona. Es que es muy fácil caer ahí. En una discusión política, en el trabajo, a veces nos aferramos tanto a nuestra postura que si el otro rectifica, en lugar de alegrarnos, nos fastidia no poder decirle, te lo dije. Totalmente. Y la segunda pregunta es igual de incisiva. ¿Protejo mi orgullo profético más que celebro la misericordia que salva vidas? Orgullo profético suena muy religioso, pero podemos aplicarlo a todo. Claro, orgullo como experto, como jefe, como padre. Exacto. Protejo mi orgullo como el que siempre tiene la razón por encima de celebrar que se ha encontrado una solución, aunque no sea la mía. Estas preguntas sacan la historia de la antigüedad y la plantan en nuestra vida diaria. Es un llamado a alinear nuestro corazón con la compasión, ¿no? Y lo que es genial es que la historia, y por tanto el análisis, termina ahí, con la pregunta de Dios a Jonás flotando en el aire. No sabemos si Jonás aprendió la lección. Y esa es la brillantez. No nos da un final cómodo. La pregunta queda abierta para que la respondamos nosotros. El objetivo no es solo contarlos la historia de un profeta malhumorado, sino confrontarnos con que todos llevamos un pequeño Jonás dentro. Un Jonás que a veces se enfada cuando las cosas le salen bien al que consideramos nuestro enemigo. Y que valora más su sombra que la vida de los demás. Un análisis realmente potente de una historia que, como decíamos, creíamos conocer.
Nos enseña cómo el resentimiento puede distorsionar nuestra percepción hasta preferir la destrucción a la redención. Nos deja con el desafío de examinar nuestras propias calabaceras, esas pequeñas cosas, esas comodidades personales por las que montamos un drama mientras somos indiferentes a tragedias mucho mayores. Es una invitación a cultivar la compasión, sobre todo hacia aquellos que, en nuestra opinión, no la merecen. Claro, porque la gracia consiste precisamente en eso, ¿no? En eso. La verdadera alegría, según esta perspectiva, no está en tener razón, sino en celebrar el perdón. Y como pensamiento final para que cada uno se lo lleve, el autor deja una idea muy poderosa sacada de una oración que incluye en su texto. Pide que se quiebre en nosotros toda indolencia que se complace en el juicio ajeno y que se arranque el rencor que se viste de justicia. Esa última frase es tremenda. El rencor que se viste de justicia. Es muy potente. El reconocer que muchas veces lo que llamamos un deseo de justicia no es más que un simple deseo de venganza, pero con un disfraz más aceptable. Exacto. Una reflexión que nos reta a asegurarnos de que nuestras acciones y deseos busquen siempre la construcción, el perdón, y no simplemente validar nuestras propias palabras. Un desafío mayúsculo para terminar.